Oráculo, manual y arte de prudencia. A ver, primero, ¿qué nos cuentas algo de Gracián, de este libro? En fin, a tu aire. Gracias por la tos, Sergio, justo cuando hemos abierto ahí el micro. Estas cosas vienen cuando vienes, como el amor. Lo sé, sí, ahí está bien. La tos es como el amor. Eso te lo voy a fusionar para colarlo en algún artículo. La tos es como el amor, viene cuando viene. Pues bueno, siguiendo un poco con lo que hablábamos anteriormente, la tecnología ha evolucionado muchísimo, pero la psique humana no. Seguimos teniendo un cerebro del siglo XVII, teniendo en cuenta que lo que decía Gracián en el siglo XVII se puede extrapolar hoy perfectamente. Las normas de conducta que él refleja en este manual son aplicables hoy en día, en el siglo XXI, perfectamente. Se idearon en el siglo XVII, inspiradas en la filosofía estoica de los romanos, pero siguen siendo aplicables hoy en día. Señal de que la psicología humana, el trato humano, ha evolucionado más bien poco desde entonces. Seguimos cayendo en los mismos pecados, con los mismos vicios, las mismas virtudes. A ver, ¿qué es el fútbol sino una guerra entre señores feudales? Y cada uno defiende sus colores. Uh-huh. Sí. El cerebro humano no ha evolucionado prácticamente, ¿no? La psicología sí, pero los comportamientos básicos del hombre siguen idénticos a hace unos siglos, ¿no? Entonces, este es un libro interesantísimo porque, a pesar de ser un libro del siglo XVII, es perfectamente, como decíamos, aplicable hoy en día. Se trata de una especie de manual, un compendio de normas, de conceptos para poder funcionar bien en la vida, en lo que él llamaba el teatro del mundo, de una forma sabia y prudente, ¿no? Dice, el teatro del mundo está presidido por la necedad, por la impostura, y necesitamos una serie de normas para poder conducirnos de forma eficaz en este teatro del mundo. Entonces lo que hace es, a través de 300 aforismos, instruirnos sobre cómo vivir de forma correcta y útil en lo que respecta al intercambio social. Para que la gente entienda lo que es un aforismo, sería un consejillo, una máxima, una sentencia, una frase de abuela ilustrada. Sí, estaría un poco... Paco de Tapearte, muy buenos días. Hola a todos. Esto la gente lo está aplicando a la empresa y es del siglo XVII. Estaría un poco en la línea de todo lo que tú estás diciendo, aunque Gracián diseña su propio aforismo. Es un aforismo un poco especial. Yo incluso diría que técnicamente no es un aforismo, pero sí que es tan eficaz como un aforismo. Y además con un gran estilo literario, ¿no? Hay que hacer un breve inciso histórico para explicar de dónde surge este tipo de libros, ¿no? Hay un proceso de civilización en Europa que empieza en el siglo XII aproximadamente, un proceso que lleva a los nobles a acercarse hacia las cortes. Si el noble se acerca a las cortes, sus códigos de conducta basados en la violencia y en la lucha no le sirven en la corte. Entonces debe civilizarse, adaptar su conducta a la corte, y empiezan a salir unos manuales civilizatorios para que se los leyeran los nobles y con eso poder conducirse de forma adecuada en la corte, con reglas de cortesía, ¿no? Sus antiguos códigos militares no les sirven en la corte y aparece una serie de manuales, pero solo para nobleza. Y empieza a producirse un proceso que conocido como curialización, vaya palabra, en el cual estas normas que en principio solo regían para nobles empiezan a aplicarse a todo el mundo en general. Y empiezan a aparecer manuales no ya para nobles, sino para todo el mundo en general. Y uno de estos manuales que surge es el de Gracián, que recordemos era un jesuita, pertenecía a la Compañía de Jesús, cultísimo, que, como tú decías antes, estuvo dando clases en Gandía. En el siglo XVII daba clases en un colegio jesuita en Gandía. Salió escopetado de Valencia, se enemistó con gente aquí, tuvo que volver a su tierra, Zaragoza, y toda su vida la pasó en Zaragoza. ¿Qué estudiaba un jesuita en su época? Pues estudiaba, y yo creo que sigue ocurriendo lo mismo, porque yo conozco a jesuitas y me comentan su plan de formación y es impresionante. Flipada. Es como tres licenciaturas sin exagerar. ¿Así salen? Sí. Estudiaban 4 o 5 cursos de teología, 4 o 5 cursos de filosofía. ¿Años te refieres? Sí, cursos correspondientes a años. 4 de filosofía, 5, 4 de teología, 5, 4 de humanidades, 3 de latín. O sea, salían al púlpito con 15 años de estudios profundos a sus espaldas. Tontos no eran. No. Igualito que ahora. Yo
Bonito que ahora en el cole que aprueban a todos. Que todo el mundo quiere un título. Cuando te sale la vela del nodo es mola. muy gracioso. Es que me encanta. Siempre estoy esperando una excusa para sacar... Igualito que ahora. O sea, estamos hablando de un hombre cultísimo, de un hombre que había leído mucho y muy profundamente a todos los clásicos grecolatinos. De hecho, aunque el libro no tiene una unidad temática, sí tiene una unidad de tono. Uno que lo estudió muy bien decía, bueno, no tiene unidad temática, pero hay una unidad de tono, una unidad de estilo, y en el fondo se manifiesta en casi todos los aforismos la filosofía estoica, ¿no? Que es una filosofía, Ramón, que a ti te encantaría. Sí. Los estoicos, Marco Aurelio, Epícteto, Musonio Rufo, Ese es el Séneca, más... el cordobés Séneca, sí. Eran unos genios del dominio de sí mismo. Ellos buscaban la imperturbabilidad, la ataraxia, ¿no? Y tienen un lema, Ramón, que tú seguro que quieres hacer tuyo. El lema era: podrás hacerme daño, podrás matarme, pero nunca hacerme daño. Me lo voy a tatuar en el antebrazo izquierdo, que aún tengo hueco. Gran lema. Podrás matarme, pero no nunca hacerme daño. Sí, maravilloso. sí. Buscaban eso, la imperturbabilidad. Ellos, como comentaba antes Fede, hay que flexibilizar tu conducta, adaptarte a los cambios. Ellos son unos expertos en adaptarse a cualquier cosa. Eso me gusta. Sobre todo a las negativas. Llevo 25 años así. Practicaban una ética de la resistencia y de la fortaleza, sí. Pues está inspirada esta Pero obra de fíjate, Gracián. otro inciso, a ver qué opináis. Debido al papanatismo actual de la sociedad, preferimos comprar el Zen y el Feng Shui antes que a los estoicos y a Séneca, que es lo nuestro de toda la vida y es mucho mejor. Más afín a preferimos nuestra cultura. la valla de Goyi del Himalaya, que no hay vallas de Goyi en el Himalaya, que no hay árboles en el Himalaya, por mucho que se empeden Mercedes Milá y su enzima prodigiosa. No hay a las nueces de toda la vida, que o a la son... chufa. O a la chufa, efectivamente, y a la horchata. Es el papanatismo siempre de la fascinación hacia lo falsamente exótico. Pues esto no es exótico, esto es del terreno, esto es muy nuestro. Séneca era de Córdoba, Gracián era de Zaragoza, dos genios. Entonces esto forma parte de una especie de proyecto de educación del hombre a través de máximas, reflexiones muy breves, aforismos, facilísimos de leer. Pero fíjate que en aquel momento había españoles con la pretensión de desasnar al prójimo. Y sin embargo, por culpa del calvinismo, el protestantismo, entonces hemos pasado a la historia como unos ceporros integrales que iban dando espadazos por ahí. ¿De quién chupa, ¿a quién chupa de Gracián? ¿Quiénes chupan de Gracián? Pues, por ejemplo, Nietzsche. Nietzsche era un lector voraz de Gracián. Schopenhauer también. Schopenhauer estudió castellano aposta para poder traducir el oráculo de Gracián al alemán. Y de hecho aún se sigue leyendo en Alemania traducciones del oráculo hechas por Schopenhauer. O la gran escuela de moralistas franceses, reconocidísimos, La Rochefoucauld, Chamfort, Joubert, Pascal. Todos ellos bebieron también de Gracián, porque hubo una noble, Madame de Sablé, que leyó el oráculo, le fascinó, se lo llevó a Francia y lo introdujo en los famosos salones franceses. Le pasó una copia a la Rochefoucauld le encantó y se puede rastrear en las máximas de la Rochefoucauld la influencia de Gracián. Incluso algunos los copiaba tal cual, literalmente. Plagio. Y la mayoría de ellos bebieron de Gracián. Impresionante. Sí. Un jesuita maño, que fascinó a media Europa. Se hicieron un Sin embargo, aquí olvidadísimo. Y aunque últimamente lo están se rescatando porque se está introduciendo en cursos de liderazgo, incluso en psicología, porque es un tratado de psicología práctico, no es nada teórico. Se trata de dar una serie de pautas para funcionar de forma eficaz. Él es muy pragmático, él no teoriza, sino que te da consejos aplicables al 100% en el trasiego diario de nuestras vidas, ¿no? Entonces es filosofía práctica aplicada al momento y al día a día. O sea, hagamos una pila de nuevo ahora aprovechando las fallas, una gran falla con el montón de libros de autoayuda, de porquería autoayuda, y leamos a Gracián. Sí. No hay un exceso de no hay una ley que impida que publiquen más libros patateros de autoayuda. Pero no hay un exceso de coaches y de frases de este tipo, de quién se ha llevado mi queso, todo esto, el monje que vendió su Ferrari, todos estos. Exacto. Hay una saturación en el mercado de libros de autoayuda aplicados digamos, al saneamiento personal, pero también aplicados a la formación de líderes, de coach, de esas figuras que me hace gracia la figura del coach, que es como
que coach, no sé si sabéis que en inglés es entrenador. Es sofá, Entrenador, no, ah. y sofá Ah. también, que puedes decir, a lo mejor lo que quiere este coach es estar en el sofá, darme consejos y mientras llevarse tanto la pasta, porque realmente no creo que sirva para mucho, ¿no? Los No, yo creo que tampoco, pero sí coaches, que... que va todo tatuado, ¿cómo se llama? Que Joseph Acarram o algo así. También sí. me parece un papanatas, lo oyes hablar y solo Sí, dice- que juega a la bolsa Sí, y, solo- y corre un montón de kilómetros al día. Cuidado, no te pases, porque cuando vino a Valencia a una charla, Sí, lo petó. sí. Pero luego además dijo, mañana a las 7 estaré en el puente de tal del cauce del Turia para quien quiera venir a correr conmigo. Y acudieron cientos de personas. Pero decir obviedades en el siglo XVII, Pero, decir ¿sabes? estas cosas Sí. tiene mérito, pero decir Sí. obviedades hoy en día Sí, me parece... Pero ¿sabes qué revela eso? Que hay mucha gente perdida. Sí, Hay mucha gente que le digan una obviedad de sal a la calle y estate como una pantera dispuesta a cazar una oportunidad. Y la peña dice, "Ah, es verdad, Sí, tengo sí. que estar al loro. Pues claro, no lo sabías que tenías que estar al loro, hombre. te lo tenías. Estate al loro y no apardalado. Claro, pero dice- pero lo leen y dicen, es verdad. claro, pero lo que te digo, lo difícil es hacerlo como lo hacía Gracián. Pero hoy en día que te digan, no, tenemos 8 horas de trabajo, 8 horas de dormir, y con el otro tercio de nuestra vida Sí. debemos aprovecharlo Sí, al máximo. sí. Haz lo que... Dices, no sé, es Pero que... tú te refieres a la positividad que se respira en todo. Sí, pero que es obvio, ¿no? Me Claro, refiero es a que obvio. no, Pero tengo- que tengo- está De sal ganando a un la pastón calle, por decir... seguro de ti mismo y di 5 veces antes de salir. Sí. Lo voy a lograr, lo Y voy a yo lograr, puedo, lo voy a yo lograr, puedo. lo voy a lograr. Claro, y exactamente, visualízalo. A lo mejor O sea, el mejor consejo es hazte una gallarda antes de salir de casa y se ha relajado. hazte un piñolo. Hazte un piñolo y se ha relajado, hombre. Claro. Se ha relajado y no saldrás ahí con rencor. Pues claro, Pero no, ¿no ves que hay gente que necesita eso? Pues oye, que se le dé y ya está. Visualiza el, La entrevista que vas a tener. Sí, visualiza Prepárate tu las vida. respuestas. Pues Visualiza claro. la llegada a meta. Ya tienes el 50% de la maratón Estoy hecha. con Ramón porque es verdad, la gente está desorientada. Está O sea, desorientada. necesita buscar esa señal que Es le que pueda yo llegar me he a- encontrado gente así y que nadie entienda que nos estamos burlando. No, Pero no, yo no. me di cuenta cuando me he encontrado gente así y digo, ostras, es verdad, es que están perdidos. Hay mucha Por gente eso- perdida y mucha Claro. gente espabilada que aprovecha esta Exacto. necesidad íntima de la gente para vender su Claro, Pues producto. menos los coaches, libros- que lean más a Gracián, que oigan más rock and roll, que vean más cine y ya está. Y que tío. coman en coman- sitios y buenos que como coman en Tapearte, Tapearte. que siempre estimula. Nada. Algunos ejemplos de aforismos, venga. He ¿Iba- copiado unos cuantos. ibas a eso? Sí, he Vale. copiado unos cuantos para que veáis que están de plena actualidad, que son aplicables perfectamente hoy en día. Voy a leer algunos de ellos. Uno, por ejemplo, 130. Solo cito un fragmento. Los Sí. aforismos tienen son parrafitos de 7-8 líneas. Y yo, digamos que cito la idea central del aforismo, ¿no? Uno, por ejemplo, 130. Las cosas no son lo que son, sino lo que parecen. Valer y saber mostrarlo es valer 2 veces. Lo que no se ve es como si no existiera. Estoy de Ese acuerdo. ¿Estaríais de acuerdo? Y además es muy sensato. Perfectamente actual. Es muy Lo que no sensato. es visible a través de redes sociales no existe, ¿no? Claro. Podría aplicarse hoy perfectamente. Otro que ya lo hemos leído antes. Pero Vuelve bueno, a leerlo. Paco Que no- ahora ha llegado no- aquí no lo había Martín y leído. está en Paco. Atención a este, que de momento es mi favorito. Este Atención. favorito. Este se gana el... Aforismo de Gracián. El 201. Son tontos todos los que lo parecen y la mitad de los que no lo parecen. Es muy demoledor. Es y muy además- demoledor. y está- Considerar que la mitad de los que no parecen también son tontos. O sea, El porcentaje de listos se va pero, reduciendo, ¿eh? claro, si lo analizas, dices, el 75% de la humanidad es tonta. Está muy actualizado también, ¿eh? Está muy bien. Aquí se ha mostrado muy ácido, Gracián. Otro, por ejemplo, estimulante, el 204. Lo fácil se ha de emprender como dificultoso y lo dificultoso como fácil. Pues sí, señor. Sí. También podría ser aplicable en los Totalmente. estudios, en el emprendimiento, en cualquier cosa, ¿no? El octavo, por ejemplo, que es un poco el principio estoico que preside todo el manual. No hay mayor señorío que el de sí mismo y el de los propios afectos. Dominarse a sí mismo es la clave para gestionar de forma eficaz y útil tu vida, ¿no? También de plena actualidad, cualquier coach firmaría, Sí, sí, sí. firmaría esto Claro. y haría de ello un curso Sí, entero, sí, sí. o un taller. Y cobraría Además es- 500 pavos por Sí, cada y alumnito. es frases muy de coach, es verdad. Muy de coach. Hay que Sí, sí. empezar lo fácil con vigor y lo difícil. Y lo Sí. difícil con... Siglo XVII, 1647 claro. exactamente. El 221, por ejemplo. Los mayores tentadores de la cordura son los que nada hacen bien y de todo dicen mal. También. Los maledicentes existían en el siglo XVII y siguen existiendo hoy abundantemente, ¿no?
Sí, El 200 el típico pelma, ¿no? Que siempre el típico está... maledicente, que no hace nada Sí. bien y todo lo critica. Y todo lo critica, es verdad. Y no hace nada bien, y dice, pero tú en tu vida, ¿qué has Sí, hecho ¿tú qué para ir haces dando en tu vida? consejos? Sí. Claro. Otro, por ejemplo, el 239. Saber hacer el bien, poco. Quien da mucho no da, sino que vende. Mira, eso mi padre lo decía mucho. El que regala bien vende. El que regala bien vende. El que regala bien vende. Entonces no te fíes, No te de fíes. esos regalos. Menos en Tapearte, que te regala una botella de vino cuando vas de Cuando vas de nuestra parte. Ese, por ejemplo, lo extrajo de un proverbio antiguo, porque él bebía de diferentes fuentes, de proverbios y refranes antiguos. Bebía también del libro del Eclesiastés. Es un libro del Antiguo Testamento de la Biblia genial, sapientísimo, el Eclesiastés. Os recomiendo que lo leáis. Eso nos hablarás El un día libro del del Eclesiastés, porque a mí el nombre fantástico. siempre me ha hecho cantidad de gracia. Como dice el Eclesiastés, dices, ¿sí? Sí, por ejemplo, esa mítica frase de no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Es del Eso Eclesiastés? Está lleno de proverbios y aforismos también de Pero sabiduría. ¿a vosotros nos pasa que si, por ejemplo, vais a una farmacia y os dan una muestrecita, compráis? ¿No? Como que- ¿Qué os pasa como que cuando decir- regalan la muestrecita y dices, "Hostia, me obliga un poco a comprar, a estrategia. hacer algo, ¿no? A gastar"? Por regla ¿no? general suele ser al revés. ¿Sí? Primero compras y luego te regalan una muestrecita. Ah, no, yo es que tengo un farmacéutico muy molón. Ah, y a mí bueno. siempre me... ¿Te da una muestra? Sí, el de al lado de casa. No el de abajo, El no de el la de, esquina. el de la Ujú. esquina. Es muy molón. Es curioso, porque no suele ser así. Y el último, el 229, bueno, que me gusta mucho como librero y amante de los libros, y es: nacemos para saber y sabernos, y los libros, con fidelidad, nos hacen personas. Pues ahí estamos, amigos. Gracián ya lo dijo todo en el siglo XVII. Dio clases en Gandía, era de Zaragoza, y toda Europa se copió de sus aforismos. Bruno Montano, siempre es un placer. Eclesiastés mes que viene, ¿eh? El Eclesiastés hablaremos él un día. De aquí Genial. 2 o 3 colaboraciones tuyas, traernos el Eclesiastés. Traeré la Biblia y sí. hablaremos del Eclesiastés. Porque la Biblia en sí es muy confusa, ¿no? Es muy confusa. Antiguo Testamento es mucho más Sí. interesante. Vale. Es más interesante el antiguo. Sí. A mí Ostras. me fascina el Antiguo Testamento. Pero Yo ese- sin ser En el creyente- antiguo es lo de Noé y todo eso. Sí. Sí, Es pero que eso es brutal todo. hay Sí, varios libros. el antiguo empieza Ahí hay sangre, diciendo, sexo, Matu- violencia. Matusalén, que tenía 800 años y 750 Pero eso era hijos. simbólico. Y tal, sí, hombre. A ver, ¿algún WhatsApp para Bruno, Silvia? Sí, buenos días. Por favor, ¿podrías hablarnos un día sobre Clarice Lispector y recomendarnos un libro suyo? Bueno, Me yo encantaría. creo que hablaste un día o me la recomendaste a mí, me Hablamos dijiste, a ti de- te encantará, Ramón. Sí. Hablaremos un día. Es una de mis autoras preferidas. Yo creo que he leído todo y es una mujer, un auténtico genio de la literatura. Sí, hablaremos un día de ella. Me vas a recomendar algo y me voy un día y me lo pillo, ¿eh? Sí. De Clarice Cuando Lispector. quieras, cualquiera de ellos. El coaching es la nueva religión. Personas sin Efectivamente. rumbo las pone en el camino, me dice otro. Luego me mandan- Yo he conocido gente que ha ido peor, ¿eh? Pero también estaba antes el curita de pueblo que daba las recomendaciones y no cobraba. Sí. Claro, pero no cobraba Ramón. Estamos Ya, hablando de sí, las sí. ponencias No, y- que hacen sí, sí, estos por eso te coaches, digo. Son Y fuertes. cuando muy conoces a un fuertes. seguidor de un coacher de estos, son muy pelmas, ¿eh? Como dice tal. Pero escucha, Digo, Sergio, que a ti te va a afectar porque va cogido también de la música y que cada vez está cogiendo más fuerza. O sea, que ¿Sí? las ponencias son todavía más fuertes aún con la música. Silvia. No queméis libros. Donde se queman libros se acaba quemando a personas. Un abrazo. Otro. Hombre, hoy- si son de autoridad patatera, ahí hace frío. Hoy me iré a la cama más cultivado. Podrás matarme, pero no hacerme daño. Qué La gran tos frase. es como el amor que viene cuando viene. Es verdad. Sí. Esa frase también podríamos poder incluirla en Gracián. Pero esa es de Batise. Ya, ya. Esa es un aforismo batisiano. Hay tontos muy bien acabados, muy luminosos y que dan a 2 calles, me dice otro. No os Eso pas- está bien, tontos que dan a los calles. Qué grande. No os paséis con los frikis de los ordenadores, los que trabajamos arreglando los problemas informáticos de los demás. Estamos todo el día cara a la pantalla. Pero, Bueno, pero en eso es cuanto diferente, puedo, hombre, estáis ahí por Ya. obligación, Pero, claro. pero a ver, los que arreglan ordenadores tienen un chollo, porque nadie sabe arreglar un ordenador más que los que arreglan ordenadores. Y yo creo que te ponen alguna pieza para tenerte Sí. controlado y grabarte cuando te tocas. Era broma, un abrazo para los que arreglan ordenadores. Y para los que se tocan delante del También. ordenador, que también son muchos. Otro abrazo para los que dan rienda suelta a sus pasiones. Dice que se escapa con los colegas a tomar unas cervezas en cuanto puede otro. Sergio es neocon para el impuesto de sucesiones. Sí. Bienvenido al club. Y mira, hay uno que me decía que lo de que seas virgen, que porque tú quieres, chato, que te da su teléfono. Pero miente. Pero es chico, es chica. maromo, es maromo. Ah, es maromo, entonces no. No, a no ser que me ofrezca a su novia o a su hermana. Si alguien que quiera ponerle remedio. Pero si eres virgen, ¿cómo sabes que no te gustan los hombres? ¿No lo has probado? Ah, también es verdad.
Oye, ¿quieres Déjate probar? llevar. Yo no, yo sí que lo he probado. Te voy a llevar luego a comer a ver si digo contigo. Otra idea, Ramón, yo te dije una vez que te dejaría en herencia mi Harley. Ves sacándote Que el sí, que carnet sí. de moto que no me cuido mucho. Vale, oye, lo voy a hacer, ¿eh? Y además, honraré tu memoria cada vez que la encienda. Pero si tú has venido en moto, Mira, de Trasvía, y vas ahí... Mira, Pero- solo te faltaba sentarte de lado. Pero porque como iba los señores contigo. mayores. Porque iba contigo. ¡Ay, mare, ay, mare! Que eres un loco de la carretera, Sergio. Mad Max. Hay otro que me envía la foto de la entrada de Mo y los Es verdad. Broncos. Me dice, ya las Sí, tengo, sí, porque sí, me sí. preguntaba esta mañana, tenía una duda. A y mí me estaba guárdame preguntando. dos o tres, ¿eh? Sí. Claro. Hay días tontos y tontos todos los días. Muy bien. Muy bien. Y, El a tema ver, tonto tenemos que hacer un especial un día. Ay. Buenos días, he empezado a escucharos ahora por trabajo muy importante. No sabía que teníais a alguien que interpretara la filosofía tan sabiamente. Bruno Monta, ¿no? Pero recuérdale que hay gente que trabaja 16 y 17 horas al día, así que es difícil seguir este tipo de filosofía y encima sacar familias de la pobreza. Sé que no es nuestro caso, pero pensad en ellas. Pero lo pensamos. Sergio, lo leo o no lo leo, no sé si leerlo. Léelo, va, si me ponen a parir de léelo. No, dice Sergio, te gusta la caca, pero si no la has probado. Es verdad, pero mira, tampoco he oído a Bisbal y sé que no me gusta. Ahí llega el momento Yo de hay hacer una cosas que pausa. que Espera, las tengo claras. Ramón, con la luz apagada y una buena imaginación puedo ser quien tú quieras. Bueno, pero prométeme que te haces las ingles. Volvemos enseguida.